Tengan ustedes muy buenas tardes a todas, a todos, estimado ministro, subsecretario, y como se le ha bautizado Marcel Joven, ¿no? Little Marcel. Little Marcel, claro. Joan Marcel. Bien, bienvenidos todos, colegas, diputadas, diputados, secretaria, muy buenas tardes. Cuenta si lo hubiere, por favor. Ay, sí, sí, presidente, voy a dar cuenta de los reemplazos para esta sesión. El diputado Boris Barrera por la diputada señora Daniela Serrano y la diputada Yael Llomas por el diputado Jaime Sáez. Y de las urgencias que se han dado cuenta hoy en la sesión de hoy en la sala, discusión inmediata para el proyecto de ley FES, que igualmente suma para el proyecto que prorroga la vigencia de la ley que otorga titularidad en el cargo a profesores contratados a plazo fijo por más de 3 años. En los casos que se señala, urgencia simple para el proyecto que crea la Comisión de Comercio Estratégico y regula la exportación del material de uso dual y de defensa. Y por último, suma para el proyecto para mejorar la fiscalización y aumentar las sanciones por evasión del pago de tarifas en el transporte público remunerado de pasajeros. Igualmente, hay una carta de respuesta de la IPRES porque se le solicitó que se pronunciara sobre el estudio que envió el Ministerio de Salud relativo a la factibilidad de la carrera funcionaria. Informa si la modalidad 3 por 1 que se plantea como ahorro de contrataciones, es decir, que salen 3 funcionarios y se contrata uno, incidirá o no en el sector de salud, y sobre la factibilidad de la eliminación de 3 grados en el inciso de la escala de sueldo que envió el MISAL. La respuesta de esta la tienen ustedes en el WhatsApp. Si alguien la necesita, se la imprimimos. Muy bien. Igualmente, asesoría técnica parlamentaria, Biblioteca del Congreso Nacional, informe sobre programas de inversión regional, evolución presupuestaria de la inversión de los GORE, periodo 2016-2025, y ejecución de su presupuesto vigente a julio de 2025. Presenta la ejecución acumulada al mes de junio de la inversión de los gobiernos regionales y las diferentes fuentes de financiamiento que disponen los 16 GORES del país. Y también ha ingresado indicaciones del Ejecutivo respecto a los artículos que se encontraban pendientes, presidente, que es el artículo 18 y el artículo 19, más una nueva que todavía no había sido Es que quedaron votada. pendientes Sí, presidente. la última Sí. votación. Ya. ¿Algo más, secretaria? No, presidente. Estimados colegas, sobre la cuenta, no hay palabras, ¿no? En varios, no habrían palabras tampoco solicitadas. Bueno, vamos a entrar entonces a la orden del día con el objeto de continuar la votación del proyecto de ley que crea un nuevo instrumento de financiamiento público para estudios de nivel superior y un plan de reorganización y condonación de deudas educativas. Invitados está acá presente el ministro de Educación, señor don Nicolás Cataldo Astorga, junto con el subsecretario de Educación Superior, don Víctor Orellana Calderón, jefe del Departamento de Estudios de la Dirección de Presupuestos, don Pablo Jorquera. Le damos la bienvenida. Y yo no sé si usted, ministro, quiere partir retomando o la Secretaría nos va instruyendo. Entramos de lleno entonces a lo que había quedado pendiente con las votaciones. Sobre el debate que vamos a abrir, ¿algún colega quiere hacer uso de la palabra? ¿No? Muy bien. Secretaria, entonces instrúyanos para poder retomar la votación de la última vez. Presidente, si pasan a la página 30 del comparado, tienen ustedes el artículo 18 referido a las retenciones, respecto de la cual el Ejecutivo ha presentado indicaciones. Página 30. Página 30. 30. Ya. Ya. En la página 30 se refiere, como dije, a las retenciones y hay una indicación del Ejecutivo que reemplazaba una letra, pero esto ha sido retirado, ¿ya? Que dice relación con como me la mandaron recién, estamos mirando juntos. Suprime el numeral 3. Suprime el numeral 3 de las retenciones. El numeral 3 se encuentra en la página 34. ¿Ya? El numeral 3.
acá. Entonces, suprime el numeral 3, donde ustedes lo tienen acá, referido a si la persona beneficiaria fue pensionada, la institución pagadora de la pensión se encontrará obligada a realizar la retención y enterar los montos retenidos, considerando la escala contenida en el numeral 1, y en ese caso retira su propia indicación del numeral 3. ¿No es verdad? Así es. Eso es lo primero que retira y es lo único respecto a este artículo 18. Por lo tanto, ya está en condiciones de ser votado. Bien, pues. No sé si quiere sobre el punto, ministro. Sí. Sí, presidente, muy sencillo para recordar la discusión. Cuando estábamos en la votación en particular, el diputado Santana, por su intermedio, hizo la observación de esa parte, de ese numeral en particular, considerando que allí podrían encontrarse ciertos sujetos a esas retenciones, las pensiones, o sea, pensionados, ¿no? Algunas pensiones, particularmente algunas como, por ejemplo, invalidez y otras. Decidimos suprimir ese numeral en particular para evitar esa controversia, de manera tal que podamos hacer los análisis posteriormente durante la tramitación para ver si es que es posible agregar alguna o no, pero preferimos ahora suprimirlo para poder continuar con la discusión. Bien, gracias, ministro. Entonces, ¿secretaria ese es el 18 o 19? 18. Ya, 18 numeral 3 para poner en votación, por favor. Sí, 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 claro. Espere. Vamos a votar. Sí, vamos a ir acá. Acá está. El 18 está acá. Página 30. ¿Era? Sí, página 30. Página 30, Ya. Miguel. Había una indicación que esta estaba pendiente. El diputado Donoso también refería al artículo 18. El diputado Donoso, Mellado y Sauerbaum. Sí, no sé, vamos a ver. ¿Esa no fue retirada? No, La 13 ellos la habían retirado. esta no, la 13. Sí. Bueno, A la espera justamente de lo del Ejecutivo, era, ¿no? Claro. sí. Entonces Sí. es mejor votar el artículo con todas las indicaciones nuevas del Ejecutivo, ya que ha sido Tal retirada cual. de los Muy bien, diputados. muy bien. Sí, ya. Andiamo. 18 Sí, señor. entonces, con las indicaciones del Ejecutivo que suprime el numeral 3 y las indicaciones del diputado fueron retiradas, por lo tanto, el texto que es propuesto por la indicación. Señor Cifuentes, Diputado Cifuentes. Estamos votando todo el artículo 18. sí. Sí, pero todo el artículo, digamos. Así es. Ok. Abstención. Señor Cuello, señor Donoso, señor Mellado, señorita Rojas, A favor. señor Santana, señor von Neurenbrock, señor Sáez, señorita Serrano, ahí está, sí la había visto. Llegó desordenado el curso. Pasa y siéntate. Ya, antes que cierre la votación de este Sí, artículo, antes que cierre la votación. Justo llegan para la votación. Ya. Señor Romero, en contra. Señor Sepúlveda, presidente. A favor. Ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y 1, 2, 3, 4 y una abstención. 7 Bien. a favor, 4 en contra y una abstención. Aprobado con 7 votos a favor. Continuamos. Quiero hacer una consulta al colega Donoso. Si mantiene las votaciones separadas que había. ¿La mantiene? Muy bien, ya. Seguimos, secretario, entonces. Parado, página 37.
las causales de suspensión temporal de la obligación de pago, y el Ejecutivo lo que propone modificarlo es lo siguiente: incorpora un nuevo numeral, numeral 3, con el siguiente texto: se suspenderá temporalmente la obligación de pago de la persona beneficiaria que resida fuera del territorio nacional, quien deberá informar de esta situación al servicio Ingresa previo a su salida del país y mantener un mandatario domiciliado en Chile expresamente facultado para representarlo ante el servicio Ingresa, Servicio de Impuestos Internos y Tesorería General de la República en todos los asuntos que se deriven del instrumento. Las notificaciones para que estos efectos se deban realizar a la persona beneficiaria mientras resida fuera del territorio nacional se entenderán practicadas válidamente en el domicilio del mandatario, produciendo todos los efectos legales respecto al mandante. El servicio Ingresa, mediante resolución exenta, establecerá las mediciones mínimas que debe contener este mandato. Esto no tiene modificación. La siguiente. Estimado, Sí. ¿sí? Ya, diputado Sepúlveda, dale. No, sí, solo muy corto. Cometí un error. Yo me había planteado un pareo informal el diputado François. Bueno, yo voté recién y por lo tanto le solicito a la mesa, si tienen todo bien, poder eliminar mi votación. Anular su votación. Ya, muy me bien. perdí y ahora que lo veo, y por ahí tengo conversaciones con don Gastón también, pero estoy como Sí, comprometido. usted entró muy desordenado. Sí, Ahí sí, está. en realidad. Ya. Sí. Habría que suspender entonces la votación del diputado Sepúlveda. Nadie se opone porque ya está cerrada la votación. Requiere la unanimidad, pero nadie se opone a... Creo. Bien, estamos. No hay No modifican nada el resultado, en todo caso. Está bien, Sí. Ya. muy bien. Vamos con la 19, secretario. Sí. Tiene el texto que se mantiene porque estaba todavía no terminado. Lo que recién leí es lo mismo que estaba en el texto, pero venía incorporado en la indicación. Ahora es lo que sí cambia. Sustituye el numeral 4 lo siguiente. Se suspenderá temporalmente la obligación de pago de la persona, y aquí viene lo que cambia, que sea beneficiaria de una pensión de invalidez, o, continúa igual, beneficiaria que acredite una enfermedad catastrófica, una enfermedad grave de su cónyuge o de su hijo menor de 24 años de edad. Lo más sigue igual, el servicio Ingresa determinará la suspensión de la obligación de pago conforme lo que establezca el reglamento de la presente ley. ¿Habría acuerdo? Sí, diputado Mellado. Tomar una coma ahí, ministro, cónyuge o conviviente civil, para los abogados, yo soy ingeniero comercial, pues, no es lo mismo, pero forma parte de la familia. ¿Cónyuge o conviviente civil. conviviente civil? ¿Sí? ¿Les parece? ¿Sí? ¿Por acuerdo de la comisión? Por acuerdo de la comisión. ¿Habría acuerdo en que esta la sancionemos? Página 37, 38, artículo 19. En el número 4, a continuación de cuando señala a los beneficiarios, habla de una enfermedad grave de su cónyuge, se agregaría conviviente civil. ¿Sí? ¿Habría acuerdo entonces? Perfecto, acordado. Buena acotación. Ya. Y entonces, lo otro respecto al mismo artículo, ¿o quiere ir votando por o todo al final? Vamos votando. Ya. Ahora le voy a leer. Nos pidió el diputado. Ya, le voy a leer los siguientes incisos que son nuevos. Agrega incisos tercero, cuarto y quinto, incisos nuevos. Sí, los tres incisos que agrega son parte del mismo artículo 19. Voy. Si las personas beneficiarias indicadas en los numerales 2 y 3, ya lo leímos, no cumplieran con la obligación establecida, el servicio Ingresa les determinará una cuota fija, anual y sucesiva, que se calculará dividiendo en los años que resten por pagar un monto equivalente a 3,5 veces el valor vigente del arancel regulado
y de los derechos básicos de matrícula de la carrera o programa cursado o su equivalente multiplicado por el número de años efectivamente financiados mediante el instrumento, informando de ello al Servicio de Impuestos Internos y a la Tesorería General de la República, sin perjuicio de las acciones de cobro y sanciones que procedan. La prescripción de las acciones de cobro de las cuotas derivadas de la obligación de pago de las personas beneficiarias que hayan incumplido dichas obligaciones se interrumpirá mientras residan fuera del territorio nacional. Las personas que maliciosamente incumplan las obligaciones referidas a los numerales 2 y 3 del inciso primero o que, mediante engaño, simulación o falsificación de datos o antecedentes, lograre la suspensión de su obligación de pago, serán sancionadas de acuerdo a lo establecido en el inciso segundo del artículo 34. Como no alcanzamos, porque las entregamos, las dimos recién a nuestro poder, no les puedo decir la referencia, porque no la tengo. ¿A qué se refiere? Así que el Ejecutivo va a tener que explicar. Ministro o subsecretario, subsecretario, por favor. Lo que hace la norma en el inciso que, bueno, para no abundar a la explicación que ya se señaló, es que remite a las sanciones del artículo 34 que se refieren a multipresidio menor en el caso de que, de que maliciosamente se incumpla con esta obligación, es decir, que se establezca un dolo o, digamos, una conducta de naturaleza maliciosa. Y esto tiene una consecuencia que es importante a propósito de que como es un procedimiento de naturaleza penal, en caso que la persona reingrese al país, puede, digamos, declararse el arraigo. Sí, diputado Santana, don Juan. Gracias, presidente. Entiendo de las palabras del subsecretario por su intermedio que se refieren al segundo párrafo de la indicación en cuestión. Me interesaba si se pudiese ahondar en el primer párrafo, en aquel que hace mención a la posibilidad de que el servicio ingresa pueda determinar una cuota fija. Si pudiese ahondar en ese aspecto en particular, se lo agradecería. Subsecretario, por favor. Ya, claro, esta modificación refiere a tratar de resolver el debate que se dio a propósito de cómo actuamos ante las personas que están fuera del país, ¿no? Dado que naturalmente los mecanismos de cobro resultan menos, o sea, son más difíciles cuando las personas están sometidas a otra legislación. Y establecimos una serie digamos, obligaciones, como por ejemplo la obligación de que se avise previamente al servicio ingresa, que es una obligación. Ahí participamos con varios parlamentarios en la construcción de esta indicación. Lo que ya se ha descrito, que es distintos procedimientos, y aquello que por su intermedio presidente refiere el diputado Santana, tiene que ver con que incumplidas las obligaciones, el servicio ingresa está autorizado para, entre comillas, cobrar el máximo posible, que es el máximo posible de 3,5 veces el arancel, que en virtud de las cuotas que resten a la persona, se calcula el correspondiente, digamos, el saldo correspondiente, y ahí no resulta, si es que en el caso de que calculado ese saldo, por ejemplo, se sobrepasaran los tramos de contingencia al ingreso, el servicio interno está autorizado para recuperar aquellos recursos, puesto que se trata de una situación una vez incumplida determinadas obligaciones, es decir, puede ir más allá porque se calcula en cuota, a eso se refiere con que se calcula en cuota fija. Si usted quiere, Pablo puede complementar. Sí, el diputado Mellado. Gracias. Gracias, presidente. Mire, estamos hablando del C, ¿cierto? ¿Sí? Del 3, pero sí, pero anteriormente decía, si las personas beneficiadas indicadas en los numerales no cumplieron con la obligación de establecer, el servicio ingresa determina una cuota fija, anual y sucesiva que se colgará dividiendo en los años que resta por pagar un monto equivalente a 3,5 veces el valor del arancel regulado. O sea, aquí ya no es un tema de acuerdo al ingreso, de acuerdo, esto es un tema, un monto, ¿cierto? Fijo, de acuerdo a lo que dejó de pagar más el gasto que podría haber tenido en el tema de la universidad. Entonces, si aquí
Claro, si aquí estamos haciéndolo esto para los extranjeros o los que están fuera del país, ¿por qué no lo hacemos para todos? ¿Por qué razón lo colocamos con respecto al ingreso si en una indicación echan por tierra todo el sustento del proyecto que habla del 8%, ¿cierto? Sobre los ingresos independiente del monto? Entonces, aquí está fuera del país, le asignamos un sistema que es de acuerdo a un monto, si deja de pagar, le asignamos un monto. Y si está dentro del país, tiene que pagar un 8% por 20 años. Entonces no me cuadra, digamos, el sustento de base del proyecto, porque aquí se lo echa por tierra, presidente. Bien. Gracias, diputado Mellado. Subsecretario. Ministro. Gracias, presidente. Sí, dos cosas sobre este punto. Primero, estamos hablando de la sanción a quienes se van del país, habiendo un procedimiento para informar que salió del país, que va a estar fuera del país, teniendo todo eso reglado. Esta es la sanción para quien no cumple con aquello, de modo tal que efectivamente se suspende lo que uno consideraría es la contingencia al ingreso, ¿no? Y por tanto, en ese plano se lleva al tope, que ya discutimos previamente, que es el equivalente a 3,5 veces el arancel regulado, ¿no? ¿Por qué 3,5? Porque es el tope que fijamos en la norma anteriormente. Y lo segundo es que esta misma comisión, y así como también la Comisión de Educación, nos solicitó regular un tope, establecimos una estructura de tope, donde el máximo es 3,5 S, ¿cierto? Bajo ciertas circunstancias y bajo cierto avance en el procedimiento de pago. Entonces sería contra la propia voluntad de la comisión que nos emplazó como Ejecutivo a fijar topes, el establecer un tope diferente al que ya estructuramos previamente en los artículos que ya aprobamos. Entonces, esto es, y hay que entenderlo única y exclusivamente como la sanción para aquellos que, saliendo al extranjero, incumplen con el procedimiento establecido. Gracias, ministro. Diputado Donoso. Gracias, presidente. Creo que en esta indicación el Ejecutivo recoge el problema. El problema aquí planteado es qué sucede con la persona que estudia en Chile y se va. Y lo posible de resolver es quien alguna vez vuelve, ¿no? Y si no declara haber salido de Chile y ocupa este beneficio de que como no está declarando impuestos en Chile, no se le cobra nada, tiene sanciones hasta con pena de cárcel, lo que me parece bien, inhibe suficientemente a cualquier persona racional, ¿no? Eh, y le damos como sanción, además, el pagar 3,5 veces máximo de sueldo, lo que también me parece bien. Solo quiero dejar sentado que va a pagar menos que quien se exceda en su pago de 3,5 veces los primeros 18 años de su carrera, porque solo podrá reclamar que ha pagado más de 3,5 veces la carrera quien haya pagado ya 18 años. Entonces, en este caso, que lo encuentro que está bien resuelto, se evidencia que estamos mal en el anterior, donde solo el 90% del periodo va a poder reclamar que ha pagado un exceso. Ministro, ¿no? Estamos. Votación, vamos. Ya, entonces el artículo 19 con las modificaciones propuestas por el Ejecutivo, que sustituye el anterior, voy a tomar la votación del artículo 19. Bien. Señor Cifuentes, señor Cuello, señor Donoso, señor Mellado, La otra lo rechazó. señorita Rojas, señor Romero, señor Santana, el señor Sauerman y el señor Sepúlveda pareado todavía. Ya. Señor von Mühlenbrock, señor Sáez, señorita Serrano, presidente señor Bianchi, A favor. 3, 4, 5, 6, 7, 8 a favor y 3 Bien. abstenciones. Aprobado con 8 votos a favor. Continuamos, secretario. Ahora sí, vamos a pasar a la página 46
que es lo que no corresponde a partir de este artículo, según quedamos la sesión pasada en el 21, ahora vamos al 22. Así es. Página 46, 46. artículo 22. Vamos al servicio ingresa. Créase el servicio ingresa como un servicio público funcionalmente descentralizado, de carácter técnico, con personalidad jurídica y patrimonio propio, que estará sometido a la supervigilancia del presidente o de la presidenta de la República a través del Ministerio de Educación. Este servicio tendrá su domicilio sede en la ciudad de Santiago y estará afecto al sistema de alta dirección pública establecido en el título sexto de la Ley 19.882. Sí, estimado diputado Romero. Presidente, yo quería preguntar, yo entiendo que también hay una comisión ingresa, ¿o no? Entonces yo no sé, claro, yo no sé si van a estar las dos en paralelo o... Es que eso quiero saber, si reemplaza o no, porque tengo entendido que la ley del CAE se termina en el fondo cuando se termina el CAE, digamos. Entonces no sé si hay alguna derogación parcial, un término parcial o total de esa Que le normativa. responda el subsecretario. Sí, por su intermedio, presidente, lo que ocurre es que la creación del servicio ingresa es el nuevo estatuto institucional, el carácter institucional que asumiría la comisión ingresa que administraba actualmente digamos, el crédito con aval del Estado, y se le daría la responsabilidad de administrar esta nueva política pública, dado que tiene el know-how como en distintas materias, tiene experiencia en trabajos con el resto del sector estatal y permite hacer digamos, mantener una institucionalidad que existía y darle nuevas funciones con su transformación en servicio. No sé si... Gracias, subsecretario. Esta indicación, o sea, no tiene indicación este artículo, ¿no? Bueno, pongámoslo en votación entonces. Ya. Entonces, el artículo 22. Señor Cifuentes, señor Cuello, señor Donoso, señor Mellado, señorita Rojas, señor Romero, señor Santana, señor von Mühlenbrock, señor Sáez, señorita Serrano, presidente. A favor. 3, 4, 5, 6, 7 a favor y 4 abstenciones. Bien, queda aprobado el artículo 22 con 7 votos a favor. Ahora, el artículo 23, que trata las funciones y atribuciones del servicio ingresa, detalla 8 funciones del servicio relacionadas con la gestión del instrumento de financiamiento y señala sus facultades. No me sirve nada. Para que lo leí igual. Ya. Ya. Tiene las siguientes funciones y atribuciones. 1. Otorgar los beneficios regulados en la presente ley a aquellas personas que cumplan con los requisitos según lo informado previamente por la subsecretaría. 2. Determinar la duración de la obligación de pago de cada persona beneficiaria conforme, aquí tiene un cambio formal, al artículo 17 de la presente ley e informar de ello al Servicio de Impuestos Internos. Debe ser. Sí. Es que hay también una indicación del Ejecutivo, incorporo numeral 3. Ya. Ahora, el Ejecutivo incorpora en la indicación que presentó hoy día un nuevo numeral o sea, incorpora esto en el numeral 3 del inciso primero. Lo voy a leer. Ya. La otra atribución, entregar al Servicio de Impuestos Internos toda la información necesaria para que éste ejerza las facultades conferidas en la presente ley. La información enviada deberá contener al menos
la nómina de personas con obligación de pago y de sus respectivos empleadores o instituciones con obligación de retener con indicación del rol único tributario. Y agrega, así como el porcentaje que corresponde aplicar a aquellas personas que hubieran solicitado un porcentaje de financiamiento menor al 100% de acuerdo al inciso segundo de la presente ley. Ahí estamos. Sí, eso las tengo acá. Bueno, eso hasta aquí vamos igual. Sí, está repetido. Ya, y la otra es formal, la que sigue el Ejecutivo, y vamos a la siguiente. Sí, pero seguimos igual leyendo lo que sigue. Esta información deberá ser enviada en el mes de febrero de cada año y cuando el Servicio de Impuestos Internos lo solicite en la forma que este último establezca por resolución. Número 4. La otra función y atribución. Informar a la Tesorería General de la República acerca de los montos que deberá enterar la persona que se hubiere beneficiado del financiamiento regulado en la presente ley en los términos del inciso primero del artículo 33 de la misma. Déjeme ver si acá tengo, sí, voy a ver de los diputados, 20, sí. Ahora, hay indicación de los diputados Mellados. Pero está bien, pero va a checar la indicación. No, que voy a alertar de un tema, porque A ver, aquí no cuéntame. hablamos de montos, porque aquí hablamos de porcentaje de rentas, porque si va a informar la tesorería, no va a informar de un monto fijo de la persona, tiene que informar en ingresa, porque a la persona le pueden ir subiendo el monto. Fue contratado a una empresa, puede ir subiendo en la escala de remuneración, pueden darle bono, más bono, y va subiendo ese 8%, digamos, de acuerdo a esto, porque eso es lo que va a firmar. No va a firmar un monto fijo, salvo que se fuera fuera del país y volviera. Ahí mejora la situación, digamos. O sea, mejor que todos los que egresen con fe se vayan al extranjero un tiempo y puedan volver con un monto fijo. Pero en esto no debe hablar de montos. Subsecretario, ministro, no, pero cualquiera de los tres, a ver, vamos. Claro, a ver, por señor presidente, y pido acá que me complemente el Ministerio de Hacienda si es necesario, que la función que establece el numeral quinto, que es colaborar con el Servicio de Impuesto Interno por parte del nuevo servicio ingresa en el proceso de retención de los montos sujetos a obligación de pago, no refiere a la metodología de cálculo de aquel monto que está en otros artículos del proyecto de ley, em, sino, o sea, que digamos, este numeral asume que esos montos serán calculados respecto a lo que establece el resto del proyecto de ley, que son los porcentajes de los ingresos como se ha señalado, digamos. Entonces, no por decir monto acá, se hace, digamos, abstracción de lo que el resto del proyecto de ley establece, simplemente es este numeral, su, digamos, sentido es establecer la colaboración del Servicio de Impuestos Internos, la colaboración del Servicio Ingresa con el Servicio de Impuestos Internos en digamos, en el proceso de retención del pago que haga la persona. Gracias. Pablo Jorquera, por favor, para complementar. Sí, solo complementar que efectivamente acá funcionan tres servicios públicos. El servicio ingresa, que es el que se relaciona con los estudiantes, por decirlo de alguna manera. El servicio de impuestos internos, que es el que calcula lo que le corresponde pagar a las personas, porque tiene los datos de los ingresos de las personas. Y el servicio de tesorería, y además que es el que gira o el que genera la obligación de pago, y la tesorería, que finalmente es la que recauda y hace las operaciones y cobra. Entonces, esas tres funciones se ven, esas tres instituciones interactúan en función de las atribuciones que aquí se le otorgan, y por eso está ahí señalado, y tal como decía el subsecretario, que la palabra monto efectivamente no cambia, que el que hace el cálculo es el Servicio de Impuestos Internos y la tesorería finalmente es la que cobra en función. Y esto opera así con muchas cuestiones que tienen que pagar los empleadores y en términos formales funciona y opera así en la actualidad. Gracias.
Diputado Mellado y luego diputado Romero. Presidente, mire, en artículo 23, número 3, está mejor redactado que el número 4 y el número 5. El número 3 dice, entregar al Servicio de Impuesto Interno toda la información necesaria para que ésta ejerza las facultades conferidas en la presente ley. La información enviada deberá contener al menos la nómina de las personas con obligación de pago y sus respectivos empleadores o instituciones con obligación de retener con indicación del rol único tributario. No habla de montos. Aquí nosotros estamos legislando y después donde hay una legislación hay 4 abogados que interpretan la misma de manera distinta. Entonces, lo hemos dicho en leyes que efectivamente cambian esto y después sirve para evadir este pago. Entonces, yo no quiero entorpecer, lo que quiero es que se clarifique el término monto, ¿cierto? Por un término sobre base de un sueldo bruto, digamos que se venga. Pablo, por favor, y luego el diputado Romero. Por su intermedio, señor presidente, indicar que aquí opera ex post, se calculó la contribución. Recordad que la contribución es anual, entonces, a modo de ejemplo, y muy práctico, se hicieron los prepagos o los anticipos, se calcula el pago y junto con el proceso de declaración de impuesto, a la persona se le informa a la tesorería el monto que deberá pagar la persona, que se le va a retener de su devolución de impuestos si tuviere que retenérsele o se le va a pagar en caso. Entonces, por eso la tesorería opera con montos. Y en la primera parte, que es el servicio el que opera, tal como señala el diputado muy correctamente, en función de proporción del sueldo. Gracias, Pablo. Diputado Romero. Gracias, presidente. A ver, entiendo que estamos viendo la letra A, se supone, ¿cierto? El numeral 3, claro, y la letra A que habla, así como el porcentaje corresponde aplicar a aquellas personas que hubieran solicitado un porcentaje de financiamiento menor al 100% de acuerdo al inciso segundo del artículo 16. Eso estamos viendo. ¿Y esa es la indicación de usted? Ya. Estamos viendo el artículo, eso está comparado en la columna del medio, diputado. Ah, ya, perfecto. No, ya, disculpe, ya. Sí, porque no entendía que hubiera duda respecto a esto, que es bastante claro. Sí. Ya, no, ya, perdón. Página 47 al medio. Presidenta. Sí, muy Muy sencillo, solo para, tratando de aclarar lo señalado tanto por el subsecretario como por Pablo, el servicio, en colaboración con impuestos internos, determinan efectivamente a partir del porcentaje el monto que luego Tesorería debe solicitar retener, ¿no? O retener. Tesorería no opera con un porcentaje, opera con un monto. Hay que convertir el 7% o el 8%, dependiendo del valor, o de la tasa marginal que opere sobre el salario mínimo hasta el millón y fracción, que cuando opera, se le determina ese porcentaje convirtiéndolo en valor, en un monto de dinero que luego Tesorería debe retener o solicitar retener. Es por eso que en el caso particular del numeral 3, si no me equivoco, que es el que habla sobre... sí, efectivamente, el 4, informar a la Tesorería General acerca de los montos, es luego de haber hecho el cálculo del porcentaje de los ingresos de la persona que equivalen a X monto que se tienen que retener. Es por eso que es importante mirar en evolución, consecutivamente, los numerales 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Solo de ese modo y no por sí solo se entiende el esquema completo y el rol que juega cada una de las instituciones públicas a las que hacía mención Pablo Jorquera y el subsecretario en sus intervenciones anteriores. Diputado Mellado. Sí. Muchas gracias, presidente. Así para dejar claro la historia de la ley, para que después vienen los desencuentros. Una persona que tiene renta variable y tiene que pagar impuestos a la renta una vez al año está súper claro. Pero la persona que está con relación de dependencia, con contrato de trabajo, y tiene bonos, premios o incentivos, como por ejemplo en la empresa pública, cada 3 meses le llega un bonito de PMG, ¿cierto? ¿Cómo vas a calcular, tú cómo le vas a decir que tiene que cobrarle un monto de acuerdo a la remuneración que le enviaron, pero los PMG no van a estar incluidos, por lo tanto, ese no va a ser un porcentaje, va a pagar menos del sueldo, o a fines de año, se va a ajustar la remuneración que tuvo de acuerdo a la declaración de impuesto a la renta con lo que pagó durante el año, para que quede claro en la historia de la ley de este tema, digamos. El diputado Cuello.
Presidenta, yo creo que el punto es más sencillo, es decir, aquí, antes de que pase a la tesorería, es una obligación determinable, se va a determinar, pero cuando está en la tesorería es una obligación que ya ha sido determinada, por eso se habla de un monto, creo que es más sencilla la distinción, diputado Mellado, intermedio presidenta. Diputado Romero. A ver, lo que pasa es lo siguiente, yo entiendo que entiendo la secuencia que dice el señor ministro, que efectivamente lo que hace este servicio es informar al Servicio de Impuestos Internos de todos los datos necesarios para fijar, obviamente con los porcentajes, un monto. Efectivamente, la tesorería no emite un giro diciendo porcentaje de algo, sino que dice, usted tiene que pagar de los ingresos X tanta cantidad de plata. El problema de lo que dice el diputado Mellado es que tiene razón porque como se trata hoy día, el ingreso sobre el cual se aplica este mecanismo es un ingreso, digamos, hay ingresos fijos, pero hay también muchos variables, incluso dietas de directorio, rentas que puedan tener, incluso incluso acciones, son varios montos. El tema es cuándo se determina esa cantidad. Porque una cosa es que, claro, esto se informa una vez al año, entiendo, ¿no? Yo entiendo. ¿Qué va a pasar el año siguiente? Eso se actualiza porque estos ingresos se reciben a diciembre normalmente. Y en febrero vas a informar lo que tuviste el año anterior. Entonces, hay un desfase nomás, para que lo que dice el diputado Mellado es cierto. ¿Cómo lo hacemos para que quede claro que finalmente vas a cobrar sobre la base de estos ingresos que, insisto, hay una parte que son, digamos, aleatorios o que son variables, frente a una obligación de información que no siempre coincide con las fechas de pago, en las que se devengan también? Gracias. ¿Va a explicar el Ejecutivo? Ya. Sí, por su intermedio, señora presidenta, solo quería precisar que efectivamente esto sucede así con diferentes tipos de pagos, como por ejemplo los impuestos, donde son los empleadores los que hacen prepagos y realizan los cálculos, y los PPM. Y efectivamente lo que sucede ahí es que por eso es anual la obligación, porque finalmente ahí se reliquida. Si es que hay un mes que por ABC motivo hay un pago adicional, esto es muy práctico, perdón por lo práctico, pero efectivamente ahí, si hay un pago adicional que sobre el que no se calculó, es en la reliquidación anual que se establece efectivamente el cálculo final. Entonces, mes a mes, son los empleadores los que saben, al igual como pagan perfectamente al día de hoy los impuestos de sus trabajadores, como los que hacen los cálculos y hacen los pagos provisionales mensuales de forma correcta actualmente. Y en el artículo 16, si no me equivoco, ya revisado, se explica el procedimiento para el cálculo mensual de los prepagos, el procedimiento para si hay pagos en exceso, pagos en deuda, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, el procedimiento es muy cotidiano, está resuelto el día de hoy y finalmente el cálculo se hace una vez al año y ahí se reliquida. Gracias. Y esto no innova en eso. Diputado Romero. Presidenta, es que ese es el problema cuando a las cosas le ponemos nombres que no son, porque si esto fuera desde el principio reconocido como un impuesto, estas preguntas no las tendrían, porque todos sabemos cómo funcionan los impuestos cuando se reliquían, cuando se declaran. Pero como esto es un mecanismo, una contribución o un aporte, tiene varios nombres, el problema es que cuesta entender si esto se comporta como impuesto o no. ¿Ya? Entonces, es evidente que vamos a hacer esa pregunta. Si esto finalmente el Ejecutivo reconoce que es un impuesto, se entiende perfectamente que se reliquía y que probablemente te pueden incluso, esto podríamos tal vez trasladarlo incluso para la fecha que se hace la declaración general de impuestos en el año, en vez de ponerlo en febrero, tal vez deberíamos fijarlo todo para el mes de abril y ahí se hace la declaración, se reliquían, en vez de tener dos fechas probablemente donde tienes que declarar ingresos. No sé si el Ejecutivo se abre a eso y en definitiva empecemos a tratar las cosas como son. Y esto es un impuesto y lo entenderemos mejor. Gracias. Aclarado el punto, bien. Está aclarado el punto, me dicen, por lo tanto, en votación, ¿no? Entonces, respecto al artículo 23, se ha discutido y leído las indicaciones del Ejecutivo y habría que votar el número 1, 2, 3 y 4. 1, 2, 3 y 4 primero. ¿Sí? Votamos ¿O quiere esperar y seguimos con la 1, 2, 3, 4? ahora. 1, 2, 3, 4. Con la indicación que te incluye. Sí, pues va con la indicación del Ejecutivo. Número 1, 2, 3,
4. Ya. Señor Cifuentes. No está. Señor Cuello. Señor Donoso. Señor Mellado. Ah, ya, está bien. ¿Cómo votación Mellado? Se abstiene. Ese. Señorita Rojas. Señor Romero. Señor Santana. Hay que diferenciarse. Como Señor Sauerbaum. Se abstiene. Señor Sepúlveda. Señor von Mühlenberg. Señor Sáez. Señorita Serrano. Presidente. a favor. Ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 a favor, Bien. 2 en contra y 3 Ha aprobado con 7 votos a favor los artículos 1, 2, 3, 4, ¿no? Sí. Los numerales 1, 2, 3, 4. Bien. El numeral 5 no tiene indicación y dice, dentro de la otra función o atribución, seguimos la página 48. ¿Le parece el numeral 5 que no tiene indicación aprobarlo? El numeral 5 no tiene indicaciones. Pero con la abstención suya, ya, La misma, sí. la misma votación anterior. No sé si quieren con la misma votación anterior, ¿sí? Bien, Agrego con la misma el votación anterior. Ya. 1, 2, 3, 4 y 5 entonces. Ya. La 6. Vamos, sí, vamos con la 6, por favor. El numeral 6 ¿Tiene indicaciones? tiene 2 indicaciones, Ya, vamos. una de diputados y la otra de el Ejecutivo. Estamos en el número 6, donde hay indicaciones de ustedes, estimados colegas, ¿ah? Y otra del Ejecutivo. La de los diputados, señor Mellado, Donoso, Sauerbaum, reemplaza el numeral 6 de la siguiente forma. Informar a los empleadores o agentes retenedores oportunamente respecto de las personas que se encuentren sujetas a la obligación de retribución, contribución establecida en la presente ley, respecto de las cuales se deberá efectuar la retención establecida en el artículo 28 de la presente ley, aquí viene lo diferente, y dar respuesta a sus consultas cuando soliciten información respecto de trabajadores que se encuentren eventualmente sujetos a la obligación de pago y el respectivo deber de efectuar la retención. A juicio de la Secretaría es inadmisible, presidente. ¿Por qué inadmisible? Porque otorga una nueva función. A ver, perdón. No, pero otorga una nueva función. Bien, diputado Mellado, intente defender lo Sí. indefendible. No, es que es bastante defendible porque la diferencia entre que una empresa contrate a una persona y le informe para empezar a retener para el pago, van a pasar muchos meses. ¿Ah? Entonces, lo que estamos diciendo aquí es que el empleador Otra cosa. tenga que preguntar, ¿cierto?, a Ingresa o tenga que preguntar a quien corresponde qué porcentaje tiene que retenerle al trabajador que está contratando en ese momento para hacerlo. O sea, no es un tema de nuevas funciones, es un tema que con un software se puede responder fácilmente. Pero es una buena. Mire, como yo también acojo lo que dice la Secretaría, que es inadmisible, pongamos en votación la admisibilidad, si le parece. Diputado Donoso. Es que para determinar la admisibilidad o no, hay que referirse a lo que dice el texto original. Y el texto original plantea ya la obligación de informar a los empleadores y agentes retenedores. Por lo tanto, aquí no se le da una nueva función. Aquí lo que se le pide es oportunidad. ¿Ah? Y la oportunidad no es una nueva función. Déjeme verlo. ¿Sí? Diputado, por favor. Sí, presidente, yo estimo que si agrega una nueva función, en tanto prescribe que debe dar respuesta a consultas que se proponen respecto a los trabajadores. Esa es una función nueva que no está contenida en el mismo artículo, por lo tanto es una atribución del servicio. Gracias, diputado Cuello. Sí, esta Secretaría y yo la ha declarado inadmisible. Por lo tanto, lo que queda es votar la admisibilidad si ustedes lo piden. Tengamos cuidado con diputado Romero. Presidente, a ver, yo entiendo que en derecho estricto uno puede decir, claro, esto es una nueva función, pero esto es constitucional. O sea, a ver,
cualquier órgano público debe responder las consultas que le hagan los ciudadanos en términos respetuosos y convenientes, así lo dice la propia Constitución. Aquí lo que se está diciendo claramente es que a esta información solamente este servicio responde a esas consultas. Esto es constitucional, lo podemos rechazar acá, Sí. pero de todas maneras se le puede requerir y hay normas en la Constitución para esto. Por eso yo, la verdad es que lo Diputado. que hace esto es solamente cerrar el círculo. Por eso yo creo que es Yo admisible, ¿eh? comparto el juicio, pero no tenemos la atribución. Si ese es el punto, si esto lo presenta el Ejecutivo, a mí me parece del todo razonable, pero no la presentó el Ejecutivo y no sé si quiere o no patrocinarla y traerla para el debate de mañana. Ministro. Presidente, a ver, efectivamente respecto al fondo no tenemos excepto una adecuación de forma que en la parte donde dice retribución, contribución, debería decir obligación de pago para que sea coherente con el texto completo el punto es la formulación de la indicación. No, mire, veámoslo, dejémosla pendiente para mañana, si le parece. ¿Ah? Usted trae la indicación, ¿no es cierto?, que recoja de ello, obviamente redacta el texto y mañana la sometemos a votación, si le parece. ¿Ah? Porque, dígame, diputado Romero. Dejemos. Presidente, solamente en el ánimo de llegar a acuerdos, que es lo que me moviliza a mí. Yo lo que les sugiero es lo siguiente. ¿Por qué se ríe? Oiga, no, lo que pasa es que yo les planteo lo siguiente, que si esto es indicación del Ejecutivo va a tener que venir con la firma del presidente. Entonces, ¿sería posible para efecto de, mire, usted sabe la opinión que tengo yo de este proyecto, pero creo que tampoco es razonable que seamos nosotros los que traemos esto. Pero yo creo que es una buena alternativa y tal vez el Ejecutivo lo patrocina o está dispuesto o declara acá que sí que se vote esto, tal vez podemos avanzar y no esperar la ¿Cómo? indicación. Es que lo que pasa es que si trae la indicación tiene que firmarla el presidente. Pero claro. Entonces, pero si el Ejecutivo dice, bueno, sí, ok, preséntela y no se opone a la admisibilidad y la votamos, dado también que hay argumentos constitucionales y se aprueba, podemos avanzar, presidente, no dejar normas pendientes, yo creo. Sí, diputado Sepúlveda, luego el Bueno, diputado Cuello. yo entiendo de lo que dijo el ministro por su intermedio, presidente, que hay que perfeccionarla. Hay algunos términos que no son coherentes con los términos que se han utilizado antes en el proyecto. Pero si a mí me preguntaran en términos generales, es una indicación más bien de información. ¿Ah? Sí, sí, estamos coincidiendo en lo mismo. Diputado Cuello pidió la palabra, don Luis. Sí, presidente, mire, respecto de lo formal, yo creo que hay un problema de redacción. O sea, primero porque obviamente cambia un término que altera toda la esencia del proyecto en términos de cómo se califica la obligación. Eso es un punto. Y lo otro es que, si, dado que el diputado Romero, por su intermedio, ha planteado que esto es parte, o el diputado Mellado, es parte de un derecho de petición, entonces no tiene sentido alargar una discusión que ya está establecida vía Constitución. Entonces yo sería más bien partidario de votarlo de inmediato, dado que está comprendida la idea que los mismos autores de la indicación plantean. O sea, está resuelto el problema. Gracias, diputado Cuello. Ministro. La última parte no la escuchó, ministro. ¿Cómo? Apórtenos algo. No. Mira, nosotros podemos hacer el esfuerzo de presentar la indicación el día de mañana. Yo prefiero hacer el esfuerzo de presentar la indicación, pues, dejando pendiente la votación en particular de esto, a que se declare admisible algo que a nuestro juicio es abiertamente inadmisible. Por eso. Es lo que hemos propuesto. Por lo tanto, Absolutamente, lo dejamos presidente. pendiente entonces para mañana, ¿sí? Y nos traen la indicación. Con la nomenclatura adecuada y todo. De acuerdo, mejor redactada, si ese es el punto. ¿Lo dijo usted? La dejamos pendiente, secretaria. Sí. Igualmente el Ejecutivo había presentado una indicación de las que llegaron hoy día, no la que está acá, para Ya no votamos todo. ¿esta también la deja pendiente o cambiaba también el texto? No, pero deje pendiente para mañana. La va a adecuar completa. Ya. Perfecto. Entonces, mañana la adecuación de todo, perfecto. Continuamos, secretaria. Ya, entonces queda el numeral 6. Queda pendiente, ministro, queda pendiente el numeral 6 del artículo 23. Los otros están votados. Listo. Tal cual, para mañana. Bien. Ya. A continuación, el número que sigue, el artículo que sigue, 24, 25 y 26 no tiene indicación.
Si le parece, 25 y artículos 26. 24, 25, 26 que no tienen indicaciones. Perdón. Los artículos 7, 8. Quedó pendiente el numeral Lo que 6. pasa es que mañana van a traer indicación completa para... Sí, el Sí. 6, pero después votamos los demás numerales y votamos el artículo. Sí, lo que pasa es que quedó pendiente efectivamente la redacción del 6, pero mañana había otra indicación más y mañana se va a traer entonces una sola indicación para resolver todos los demás artículos. Bien, entonces estábamos en el Ya. 27 Sí, dijimos entonces que y, el perdón, número 24 y no tienen indicaciones. 24, 25 y 26. Usted en la página, hasta la página 52. El 27 tampoco El 27 tampoco. Sí, pero no es de Hacienda el 27. A ver, No lo- ordenémonos por favor. Tenemos el artículo 24, 25, 26 que no tienen indicaciones. Bien. ¿Le parece que hacemos una votación para las tres? Sí. ¿Sí? ¿Habría acuerdo? ¿No? Ya, votemos una en una entonces. Vamos con el 24. Claro. Ya. Señor Cifuentes, ¿verdad? Entonces, señor Cuello, artículo 24. Señor Donoso. Señor Donoso. Señor Mellado. ¿Me puede explicar los tres juntos? 24, 25, 26. Ya, señorita Rojas. Señor Romero. Señor Santana. Señor Sauerbaum. Señor Sepúlveda. Señor von Mühlenbrock. Señor Sáez. Señorita Serrano. Presidente. A favor. ¿Le parece, colegas, que en los artículos 25 y 26 sea con esta misma votación? Pero, diputado Mellado, siempre le vamos ¿Me a permitir. permite? Muchas gracias. Uso la palabra. Lo que pasa es que el presidente no dejó que el ministro explicara, porque hay temas aquí en esto que recién se aprobó, digamos, porque están pasando máquinas. Entonces, hay un reglamento que habla que el Ministerio de Educación va a determinar la organización interna del servicio de ingresa. ¿Cuánto va a costar? Estamos en la Comisión de Hacienda, no dice, no nos explican cuántas personas van a trabajar, no, pero que nos explique, por eso digo yo que no explica, Sí. ¿cierto? Veamos. En el proyecto, entonces llegan y votan. Veamos cómo quedó votado el 24, secretaria, finalmente. Presidente, 7 a favor, 3 en contra y Bien, 2. aprobado con 7 votos a favor el artículo 24. Y sobre la pregunta que hace el colega Mellado, no sé si Pablo quiere responder. Pablo. Por su intermedio, señor presidente, quisiera precisar dos cosas. Uno, primero, que en general la norma más moderna actualmente es que los servicios públicos, su estructura no queda en la ley, sino queda aún. Entonces, eso. Bueno, y eso lo estamos delegando a una norma del Ministerio de Educación porque se relaciona con el presidente a través del Ministerio de Educación. Eso muy sencillo. Y respecto del tema financiero, lo que aquí se propone efectivamente es mantener el servicio ingresa con la estructura vigente que tiene hoy día. No se está proponiendo ningún aumento de dotación. Se considera que con la capacidad que tiene hoy día para administrar el crédito vigente podrá administrar este instrumento nuevo. Con todo, hoy día el servicio ingresa recibe financiamiento por parte de las instituciones que utilizan el crédito vigente y una parte de subsidio fiscal. Lo que se está proponiendo ahora, dado que no es el mismo instrumento, sino un instrumento distinto, sería con financiamiento fiscal completo. Entonces, tal como muestra el informe financiero, el costo actual del servicio ingresa es de 3.476 millones. Con un ingreso, con un aporte fiscal actual de 413 millones, entonces la diferencia de aporte que tendría que hacer el fisco es de 3.063 millones. Y ese es el costo incremental del servicio. Bien, gracias, Pablo. Sí, pero diputado Mellado. Entonces quiere decir que no es lo mismo, porque son 3.000 millones más
quiere decir que no es solamente lo mismo que está haciendo Ingresa y se va a traspasar la misma gente. O sea, 3.000 millones más. O sea, no, perdónenme, pero eso significa que no es lo mismo. O sea, no nos diga, digamos, de que 3.000 millones es el vuelto de la micro, digamos. Bueno, ahora se pagan tarjeta, pero no el vuelto de la micro, pero aquí hay un tema efectivamente que ahí tiene una explicación más grande, mayor, porque tampoco el director ejecutivo va a ganar 3.000 millones al año, digamos, no creo. Pablo, no sé si Pablo o el ministro. No, sí. A ver, el ministro que responda, para responder su inquietud. Sí, tal como explicaba Pablo recién, ¿puedes poner el cuadrito? Sí, el servicio, o sea, la comisión ingresa actualmente se financia por dos fuentes, o en realidad son muchas fuentes, pero para agruparla en dos. Una es el aporte fiscal, que está valorizado en cerca de 400 millones, y el aporte de las instituciones que usan el instrumento, que suman alrededor de 3.000 millones de pesos. ¿Ya? Es decir, son financiados por una parte del Estado y lo demás se completa con los aportes que hacen las instituciones que utilizan el crédito con aval del Estado. Dado que el instrumento nuevo es un instrumento que crea un fondo nuevo, el fondo de financiamiento, que es fiscal, etcétera, etcétera, y que se nutre, digamos, de los recursos que aportan, ¿cierto?, contribuyen los estudiantes, es que la parte que hoy día completan las instituciones es reemplazada por aporte fiscal. Por lo tanto, efectivamente, es cierto que hay un aumento porque se reemplazan con recursos fiscales los aportes que hacen las instituciones, pero también es cierto, al mismo tiempo, que el servicio no crece respecto a lo que es la comisión ingresa, solo que se reemplazan las fuentes de financiamiento y pasa a ser financiado completamente por el fisco toda vez que se convierte en servicio público y además, sí, por sin duda. Y es mucho más barato además que la gestión del CAE, sí, exactamente. Gracias, ministro. No sé si le parece con la misma votación anterior, el 25 al 26. ¿No? Votemos el 25, secretario. Está bien, pero el otro también. Se está tratando de achicar el plan. Ya, entonces el artículo 25, presidente. 25, sí. Señor Cifuentes, Pasa. pasa. Abstención. Abstención. Señor Cuello, señor Donoso, señor Mellado, señorita Rojas, señor Romero. Presidente, a ver, yo estoy en contra de prácticamente todo este proyecto de ley, pero este artículo en particular, al menos si se va a aprobar, por lo menos que esté sujeto a las normas de la Administración Financiera del Estado, sí que voy a aprobar. A favor entonces. Ya. Señor Santana, señor Sauerbaum. Está. No están pareados. No. Bueno. ¿El éxito está pareado? No. Ya. Señor Sepúlveda. Ahora no. No está mareado. Vota al final, lo dejamos para el final. Señor Sepúlveda. Señor von Mühlenbrock. Se abstiene, ¿no? Señor Sáez. Señorita Serrano. Señor Mellado. No. ¿Alguien dijo al final? Ah, señor Cifuentes. También, ya. Señor Sauerbaum. En contra. Y ahora sí. Ya, presidente. Sí, falta usted. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 8, 3 y 2. Aprobado con 8 votos el artículo 25. Vamos al 26. Diputado Romero. Presidente, yo aquí sugeriría votar en los incisos por separado. Es decir, que votáramos el primer inciso
Y el segundo inciso, que es el que tiene la aprehensión el diputado Mellado, que efectivamente, por el monto que estamos hablando, se establece en la segunda parte de esto. Perfecto, está solicitado por usted, se hace, no hay ningún problema. Vamos con el primero. Está bien, Ya. sí, de gusto. Se están acercando a republicano ustedes. 26, inciso primero, sí, página 51. ¿Lo leo? No. Sí, por favor. Ya. Administración y Dirección Superior del Servicio Ingresa. La Dirección y Administración Superior del Servicio Ingresa corresponderá a su director o directora, quien tendrá la calidad de alto directivo público de primer nivel jerárquico, afecto al título sexto de la Ley 19.882, asumiendo la autoridad, atribuciones y deberes inherentes a aquella. El director o la directora de dicho servicio será nombrado por el presidente o presidenta de la República. Ese es el inciso primero. Ese es el primero. Sobre el inciso primero, diputado Mellado, que tenía dudas, ¿no? Romero tampoco, ¿no? Ya. Ejecutivo tampoco, en votación entonces. Señor Cifuentes, señor Cuello, señor Donoso. Señor Donoso. Señor Mellado. Señorita Rojas. Señor Romero. Señor Santana. Señor Sauerbaum. Señor Sepúlveda. Señor von Mühlenbrock. Señor Sáez. Señorita Serrano. Presidente. A favor. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 a favor y Ya, 4. aprobado con 9 votos a favor. Que a ver, hay un pareo de qué, perdón. Un pareo momentáneo con el diputado Donoso y el diputado Sepúlveda. Ya, entonces el 27 no es de Hacienda. Perdón, el inciso segundo. Lo leo. Sí, vamos a leer el inciso segundo, colegas. El testamento expedido por el Ministerio de Educación determinará la organización interna del servicio ingresa y las denominaciones y funciones que correspondan a cada una de sus unidades, de acuerdo a lo dispuesto en el decreto con fuerza de ley 1-19.653 de 2000 del Ministerio de Secretaría General de la Presidencia. Inciso segundo, entonces. Ya, señor Espéreme, Un detalle, el diputado un detalle. Mellado. Lo que pasa es que si el servicio Ingresa va a tomar lo mismo que hoy día con Ingresa, debe haber un reglamento, me imagino. O van a actualizar el reglamento, o van a hacer uno nuevo, qué cosas antiguas van a tomar. Porque con esto se dice cuánto tiempo se van a demorar en hacer el reglamento, porque a veces no parten las leyes por los reglamentos. Entonces, no sé si efectivamente se va a tomar el mismo reglamento que debe haber hoy en el servicio Ingresa, lo van a tomar para la nueva organización. Ministro, subsecretario, la consulta del diputado Mellado. Ministro. Sí, ahí sí. Sí, naturalmente esto tiene que ser un nuevo reglamento. Efectivamente, acá hay funciones, atribuciones, además es un nuevo servicio y eso precisa tener un nuevo, pues otra institución, ¿no? Por lo tanto, se requiere un nuevo instrumento y además también entiendo que por la ley de base de la Administración del Estado también se precisa aquello. Pero es un servicio nuevo y tiene que ser capaz de traducir los mandatos que esta misma ley les está otorgando y les está generando, que no todas ellas son propias de lo que hoy día es en la Comisión Ingresa. Colega diputado Romero. A ver, presidente, la regulación en detalle de la entrada en vigencia de este servicio está en los artículos 25º y 26º transitorio, ¿ya? En el fondo, obviamente aquí habla que es el sucesor legal de la comisión, los trabajadores, cómo pasan los trabajadores, y en el 26º, en la entrada de vigencia, se faculta al presidente de la República para que dentro del plazo de un año, ¿ya? Contado de la fecha de publicación del presente ley, establezca mediante uno más decretos con fuerza de ley, en el fondo, las atribuciones que señala que un poco yo creo que va la pregunta del diputado Mellado. Ahí está más o menos, yo entiendo que esto aclarado. Ahora, yo creo, presidente, que dependiendo del resultado de esta votación, ver si esta norma se va a hacer incompatible después. Ojo.
Bien, gracias, estimado diputado. Ejecutivo, ¿no? Ministro, subsecretario, Pablo, ¿no? Bien, vamos en votación, secretaria. Inciso segundo, que estaba pendiente, del artículo 26. Señor Cifuentes, Me gustaría preguntar al diputado Romero, ¿en qué sería incompatible? Luego, Usted puede o no responder, no sé si quiere responder el colega, sí, encantado, ya. Le responde, diputado Romero. No, presidente, lo que pasa es lo siguiente, que nosotros estamos votando en este momento el inciso segundo, y el inciso segundo establece que un reglamento expedido por el Ministerio de Educación determinará la organización interna del servicio ingresa, y ese reglamento hace referencia a la autorización que tiene el presidente de la República para dictar decretos con fuerza de ley, ¿ya? Y el 26º establece que se hace por uno más decretos con fuerza de ley. Por lo tanto, a menos que la dirección de presupuesto me diga lo contrario, pero yo tengo entendido que esta es la norma habilitante para que se pueda hacer a través de un decreto con fuerza de ley. Entonces, por eso yo lo planteo que puede haber ahí un tema de incompatibilidad nomás para ver si lo puede aclarar el gobierno y si es efectivo o no, por la relación que tendría con el 26º transitorio. No sé si responde la pregunta. Va a haber el Ejecutivo va a hacer que algún asesor jurídico responda, pero hay que tener cuidado con los decretos, ya fueron anunciados ya que a partir del otro año van a regir los decretos. Ajá. Ya está advertido el país ya. Claro. Paulo, por favor, mientras aquí, ¿no es cierto?, el asesor jurídico se sienta acá Sí. y responde. Pablo. Por su intermedio, señor presidente, comentarle a los diputados que consultan, quizás después el abogado puede complementar, pero desde la experiencia más práctica. Estos son dos instrumentos distintos. Uno, el DFL, el decreto con fuerza de ley, que fija la planta y el momento de inicio del servicio. Eso es el DFL y como fija una planta, que es una materia legal, se delega a un decreto, pero con fuerza de ley. Eso es un instrumento. Y el instrumento que se está votando ahora es otro instrumento, que es un reglamento de organización interna, que es lo que hemos hecho últimamente para modernizar, que no tenga aquí en la ley el nombre de los departamentos, Listo, subdepartamentos, etc. Pablo, está respondido y no es necesario. Está bien, está bien. Pasa que ya cuando nos hablan de decreto estamos todos así como algo conmovidos, temerosos. Bien, ponemos votación, secretario. señor Cifuentes, a favor. Señor Cuello, señor Donoso, no es que no está, no, pero no está el diputado Sepúlveda. No, eso Pero lo deje que aclararon. la secretaría dirija la... Los tomo al final, pero hay una resolución última que los pareos tienen que estar las personas acá, porque si no da lo mismo que estén afuera, no necesitan parearse, uno y uno. Ya. Señor Mellado, Está pensando ya en el lado. señorita Rojas, señor Romero, señor Santana, señor Sauerbaum, no está, señor Sepúlveda, tampoco, señor von Mühlenbrock, señor Sáez, señorita Serrano y presidente. A favor. Ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7, 3 presidentes. Muy bien, aprobado 7 votos a favor, 3 en contra. Sí. Respecto Continúa. de la precisión, un cortito para Por que... favor, diga, sí, preciso. Los diputados para variarse tienen que estar acá, porque si no, mejor no tiene sentido el pareo si están los dos afuera. ¿Ya? Pero avancemos, vamos al 29, sí. A ver. ¿Te parece el 29 votarlo? Si gustan. ¿Ah? Sí, es el personal del servicio. ¿Le parece con una sola votación? ¿Alguien pone objeción? El 29, estimado colega. Personal. Sobre el estatuto laboral del personal.
No cambia. Estatuto laboral del personal. El código de trabajo. Siguen igual como están los No, no está claro. Ya le damos un segundito. Sí, es para que... Ahorrar tiempo. Sí, sí, lo vamos a votar, yo creo que unánimemente, ¿cierto? Esto no debería tener problemas. ¿Les parece, colegas? ¿Sí? Claro. ¿Habría acuerdo en votarlo en una sola votación? Ya, dele. En una se logramos que vote a favor. Bien, ya estamos tomándonos mucho tiempo. Tiene la palabra, sí, estimado diputado Romero. Tengo una duda. Si no me equivoco, en el inciso, le voy a decir al tiro, es que está buscando 1, 2, perdón, 3, 4, 5, sexto, hay en la parte final del inciso sexto dice, excepcionalmente podrá contratarse trabajadores a plazo fijo, obra o faena sin requerir servicio, concurso público. ¿A qué se refiere esto? Perdonen que se los pregunte. ¿Qué es lo que están pensando incorporar? Porque plazo fijo, ya sabemos lo que pasa con los plazos fijos, obra o faena. Eso. Y responden a la consulta del diputado Pablo. Por su intermedio, señor presidente, efectivamente son personal honorario en lo más profundo de su denominación, que son para plazos fijos o para contratos específicos. Es una norma estándar que se usa para dar cierto nivel de flexibilidad a tareas que no son permanentes de un servicio para que puedan ser cumplidas en caso de ser requeridas. Diputado Romero. Claro, pero presidente, a ver, esta no es escritura, digamos, o esta denominación no es propia del derecho administrativo, ya esa es una norma que son relacionados con el Código del Trabajo. Entonces, la pregunta, ¿estas personas van a entrar por Código del Trabajo o van a ingresar bajo las normas de estos 2000? Eso es la pregunta. Para que quede- Ministro, si quiere responder al diputado Romero, por favor. Sí, en efecto, presidente, el personal es del Código del Trabajo, toda vez que efectivamente el personal de la Comisión Ingresa actualmente está bajo las mismas reglas jurídicas de contratación y no se ha hecho un cambio para no entrar en la discusión de ¿Le las reglas parece estatutarias. con una votación unánime este artículo? No, ya, pongámoslo en votación, por favor, secretaria. Señor Cifuentes, señor Cuello, al final. Señor Donoso, no está. Señor Mellado, señorita Rojas, señor Romero. Al tiro, al tiro. Señor Santana, señor Sauerbaum, señor Sepúlveda, ¿está? Señor von Mühlenbrock, señor Sáez, señorita Serrano, señor Cuello, presidente. A favor. 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 7 a favor y 4 abstenciones, presidente. 7 a favor, 4 abstenciones. Muy bien, Aprobado. quedó aprobado entonces con 7 votos a favor. Ya. El número 30, que se refiere a las funciones y facultades del Servicio de Impuestos Internos, tiene adecuaciones formales nada más que de número. Pero sí, el 30 tiene solo formalidad de número. No sé si les parece aprobarlo o lo pongámoslo en votación, porque Y lo leo mientras. mientras tanto lo vamos a leer para que ustedes revisen el texto ahí con Ya sus está. asesores. No hay problema. Corresponderá al Servicio de Impuestos Internos la aplicación y fiscalización de la obligación de pago establecido en la presente ley, así como la interpretación de sus disposiciones. Asimismo, podrá impartir instrucciones y dictar órdenes al efecto conforme al artículo 6 del Código Tributario. Es función exclusiva del Servicio de Impuestos Internos la determinación del monto anual de pago que corresponda en conformidad con lo establecido en la presente ley,
será también función de este servicio realizar la reliquidación anual de los montos mensuales efectivamente enterados por parte de las personas beneficiarias, en virtud de los artículos 16 y 8 de la presente ley. El Servicio de Impuestos Internos podrá solicitar la información a otros organismos pertinentes y realizar las demás actuaciones que se requieran para cumplir con los impuestos en esta ley y en el Código Tributario, en concordancia con las competencias conferidas en el Decreto Fuerza Ley número 7/1930 del Ministerio de Hacienda. Se refiere a la Ley Orgánica de Impuestos Internos, ahí abajo ustedes la tienen. El Servicio de Impuestos Internos estará facultado a ajustar multas a aquellos agentes retenedores que no realicen retenciones o que habiéndolas realizado no las enteren al fisco o lo hicieran de forma tardía, de conformidad a los impuestos en el artículo 11 del artículo 97 del Código Tributario. Asimismo, podrá ejercer las facultades establecidas en el artículo 33, que está ahí abajo, del Código Tributario, especialmente las contempladas en el número 2 del inciso primero de dicho artículo, respecto de las devoluciones que corresponde realizar conforme a la presente ley y aplicar al efecto el procedimiento contemplado en el inciso segundo de dicho artículo, sin que sean aplicables las menciones contempladas en los números 1 a cuarto 73 del señalado artículo, todas las que están señaladas a pie de página. Bien, se ha dado lectura. Yo creo que ya los asesores le han hecho los puntos, diputado Mellado. O sea, Estimado. los alcances. Claro. Mira, en el artículo, en la última parte, cuando cuando habla de asimismo podrá ejercer las facultades establecidas en el artículo 33, especialmente las contempladas en el número 2 del inciso primero de dicho programa, sobre todo para la cobranza, aplicar el efecto, dice, sin que sean aplicables las menciones contempladas en los números 1 al cuarto del señalado artículo. O sea, cuando la persona tenga que saber quién le está cobrando de impuestos internos, no se va a individualizar a los funcionarios a cargo. Tampoco se va a tener la indicación de que se trata de medidas preventivas o de colaboración, sino que también no aparece la indicación de que la actuación es voluntaria y su incumplimiento no genera consecuencias tributarias, y el plazo de que el servicio realizarán las actuaciones que corresponden. Eso se deja fuera al decir de que no, sin que sean aplicables estas menciones que le estoy diciendo. O sea, si efectivamente una persona, cualquier deudor de impuestos internos, necesita saber quién es la contraparte de impuestos internos que está cobrando, no un bot ni una inteligencia artificial, digamos, sino que ya que están de moda los bots. Entonces, el punto es que tiene que haber alguien, ¿ya? Mencionado en la cobranza de impuestos internos que está haciéndose acá. Gracias, colega Mellado. No sé si ministro. A ver, sí. Sí, solo mencionar una cosa, y es que la contraparte de la persona que está obligada a pagar, la que es titular de la obligación de pago, no es una persona, es el servicio. Por lo tanto, no es menester en este caso tener individualizado quién es la persona. Claro, la contraparte es el servicio, que es el que está mandatado en este caso para hacer este procedimiento. Bien. En votación, secretaria, por favor. Entonces, el artículo 30, en los términos que está planteado en el texto. Señor Cifuentes, señor Cuello, señor Donoso, señor Donoso, señor Mellado, señorita Rojas, A favor. señor Romero, Presidente, yo me voy a abstener, pero sí quiero hacerle una acotación al gobierno porque dejamos sin votar algunos artículos y le ruego que vea en la página 49 lo que falta por votar en el artículo, si no me equivoco, el 23, porque ahí se le otorgan las facultades también al servicio Integra para requerir a otras entidades privadas
ingresa, podrá requerir a otras entidades privadas la información que éstas tengan en su poder y resulte necesaria para el cumplimiento de sus funciones previa autorización de la persona a que dicha información se refiere. Entonces, son dos órganos del Estado, uno que tiene todas las atribuciones para pedir la información y el otro que tiene que pedir permiso. Entonces, para que vean que eso quede, digamos, coherente, pero yo me voy a abstener en esto. Muy bien. Señor Santana, señor Sauerbaum, señor Sepúlveda no está, señor von Mühlenbrock, a favor, señor Sáez, señorita Serrano, señor Donoso, no, es que ahí viene, pero está conversando. ¿Quién viene? Que lo está esperando, pero no pero va. no puedo, por eso. Claro, no, te queda. Está pareado, ¿no? No, a ver, por favor, Basta que por no. favor, es que No, es que- no, secretaria, presidente, mire. secretaria, a ver. Secretaria. O sea, a ver, el pareo efectivamente es un acuerdo de buena voluntad, donde uno, si no está, y el otro está, basta que no vote No, y respeta el presidente, pareo. no, presidente, eso fue muy aclarado y ahí vienen, pero lo voy a aclarar de nuevo. Las personas para parearse tienen que estar dentro de la sala. No puede estar uno y el otro no estar y decir que está pareado. La verdad, la regla, claro, No, pero bueno, porque, bueno, pues eso es una indicación que llegó la Secretaría General, entiendo que lo acordaron los ya vamos a verlo, porque la verdad es que tiene poco sentido, pero está bien. En la sala cuando se parean, ¿hay uno o están los dos? No, puede no estar ninguno. Pueden estar ninguno, pueden estar los dos, exactamente, están Pero pareados. esto fue lo que nos dijo. Si esto es anularse unos con otros nomás. Pero está bien. Ahora están los dos. Ya. Presidente, Está bien, pero un segundo. Alexis. Los pareos, Estamos votando, ¿eh? está bien, los pareos no, Estamos votando, Alexis. perfecto, los pareos no formales solamente tienen no formales que están acreditados por documentación de los jefes de ANCA, son los que operan de manera formal. ¿Ah? Pero los pareos informales, Es un y yo acuerdo de me pongo- anulación de uno con es otro. voluntad de nosotros. Podría venir y yo estar afuera, el diputado Felipe Donoso, y votar, y más allá pero son informales, y estando Bien, acá está podemos bien. votar. Estamos votando. Ya, no importa. La Secretaría tiene la mejor disposición, pero cuando siempre lo habíamos hecho así, Sí. pero hoy día nos Está cambiamos. bien, está bien. Ya, el Eh, presidente, A favor. no falta nadie, ¿no es cierto? No. Por eso. Ya. Diputado señor Donoso, y señor Sepúlveda. Ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Y 2 abstenciones. 11 a favor y 2 abstenciones. Bien, aprobado con 11 a favor y 2 abstenciones. Y continuamos con 31. No, Ya. por el diputado señor. Bien, vamos, avancemos. Funciones y facultades de la Tesorería General de la República. La Tesorería General de la República tendrá la función de recaudar la obligación de pago a que se refiere la presente ley. Por ello, estará facultada para realizar las acciones de cobranza judicial y extrajudicial que sean procedentes para obtener el cumplimiento de la obligación de pago que haya sido establecida de acuerdo con la presente ley. Tendrá asimismo la facultad de retener de la devolución de impuestos a la renta que le correspondiese anualmente a la persona beneficiaria, en virtud de lo señalado en la presente ley, los montos que se encontraren impagos e imputar dicho monto al pago de la mencionada obligación. Y la indicación agrega, con ¿Del todo, Ejecutivo? no, del diputado señor Santana, con todo, tratándose de deudores a los cuales el empleador les haya retenido y no pagado,
total o parcialmente los montos impagos, podrán requerir de la Tesorería General de la República la liberación de la retención efectuada por dicha tesorería en la forma que señala el reglamento. Si probaren que su empleador les ha efectuado la retención o que existen juicios pendientes de cobro en contra del referido empleador, casos en los cuales se considerará deudor al empleador y se procederá de acuerdo con lo dispuesto en el inciso siguiente. La liberación referida alcanzará solo hasta el monto de lo probado y siempre que no existieren otras circunstancias que hicieren procedente su retención. Es de todo sentido, pero es inadmisible. Sí, presidente, porque incide en materia financiera. Así, ahora, a mí me gustaría que esto pudiera recogerlo el Ejecutivo, ¿ah? Porque tiene todo sentido. Subsecretario, no sé si diputado Santana quiere hacer el punto, por favor. Me parece toda lógica, pero veamos si la recoge. Gracias, presidente. Sí, esta indicación que hemos presentado tiene como objetivo devolverle o entregarle más bien al estudiante el derecho a obtener su devolución de impuestos cuando existe una deuda con esta herramienta, el FES, pero que es imputable a su empleador. Lo explico de la siguiente forma. Un estudiante que accede al FES y posteriormente empieza a trabajar, empieza a recibir su salario y el empleador tiene la obligación de retenerle un determinado porcentaje para hacer el cobro de este nuevo instrumento, el FES. Pero sin embargo, el empleador le hace la retención de este porcentaje, pero no se le entrega posteriormente a la institución de educación superior, ¿no? Y ahí, para el sistema, por así decirlo, el deudor es el estudiante y la obligación le corresponde al empleador. Y por lo tanto lo que estamos pidiendo es que se libere al estudiante de lo que va a ocurrir posteriormente, que es que se le retengan los fondos por parte de tesorería cuando se haga justamente la devolución de impuestos. Gracias, diputado Santana. Don Juan. Pablo, por favor, a ver si se puede recoger. Sí, antes de la entrar a ver si es posible, simplemente quería aclarar que en el artículo 18, en el inciso, digamos, no sé si tercero, cuarto, quinto, 6, ya, está tomado el punto respecto de qué sucede cuando un empleador entera y no declara, o sea, al revés. Y se establece en ese caso que habiendo realizado la retención y no la entera, le serán aplicados reajustes de intereses, será sancionado de acuerdo a lo dispuesto en el Código Tributario el empleador. O sea, se establece la norma general que se establece cuando un empleador retiene y no entera. O sea, está recogido el punto de fondo. No sé si diputado Santana desea retirarla. ¿Se devuelven al estudiante en la norma que usted acaba de... Mi pregunta es si lo señalado por el asesor recoge el hecho de que se le devuelven finalmente los impuestos al estudiante. Eso no. Ya, dado que no es así, porque no es así, si es posible, déjeme, estimado colega, a ver si el Ejecutivo esto podemos dejarlo perfectamente para mañana, en la medida que recoja. Dígame nomás, estimado colega. A propósito de que el Ejecutivo retiró una norma a la cual yo hice advertencia la semana pasada que tenía que ver con la posible retención a personas jubiladas. Yo acá voy a hacer un comentario político, pero a mí me parecería muy impresentable que una práctica que se da mucho en materia laboral, que es que no se le paguen las obligaciones previsionales a un trabajador, finalmente terminen como consecuencia afectando al estudiante y no devolviéndose los impuestos que le corresponden. Diputado Romero y luego el subsecretario. Y el diputado Mellado. Presidente, es que aquí yo creo que, tomando lo que dice el diputado Santana, efectivamente aquí debería estar prohibida la declaración. O sea, aquí no debería poder declararse. Aquí, si se retiene, se entera. O, debería ser prácticamente ese modo. Porque estas cosas se producen precisamente porque alguien declara y después hay que buscar la manera que entere. Y no corresponde, porque en el fondo ya retuvo esa plata. Entonces no entiendo la razón por la cual se cree siquiera una ventana para que alguien declare, retenga y se quede con esa plata y la use para cualquier cosa. A mí no me parece. En esta en particular debería ser el que retiene tiene que enterar de inmediato. Debería quedar clarísimo. Gracias, diputado. Diputado Mellado, luego subsecretario. Sí, ojalá fuera así, porque la verdad es que las pymes a veces andan con el tema de deuda de imposiciones, pero caminando tranquilo. Pero acá yo lo que quiero que me expliquen, sumando lo del diputado, porque aquí habla de cobranza judicial.
¿a qué nivel vamos a entrar en la cobranza judicial? ¿Al alumno? ¿Vamos a encontrar al exalumno, digamos, que paga? ¿O solo al retenedor, digamos, que es la empresa, digamos, así como estamos hablando ahora? Sí. Subsecretario. Gracias, presidente. Hecho el punto, le solicitamos si puede quedar pendiente este artículo de tal manera que el Ejecutivo mañana, cuando usted cite, pueda presentar una posición Perfecto. que asuma el punto planteado acá. Juan, diputado Santana. Gracias, presidente. Una consulta a la Secretaría. El motivo por el cual se declara inadmisible esta indicación. Digo esto porque yo no sé en qué contenido de la indicación el Ejecutivo hace uso, por ejemplo, de recursos fiscales. Si lo que se está pidiendo justamente es que el empleador cumpla con su obligación de pagar las imposiciones previsionales. Entonces quiero saber si es que cuáles son los argumentos que la Secretaría da para declarar esta indicación como inadmisible. Gracias, Juan. Sebastián, va a explicar usted, ¿cierto? Sí. A nombre de la Secretaría. Sí, gracias, presidente. Por una parte, hay un problema que tiene que ver con incidencia en la administración financiera, en tanto se faculta a la tesorería a realizar una acción en un caso que actualmente no está previsto, esta devolución de impuestos sin perjuicio de que en la práctica se trate de un doble pago, eso está perfectamente claro. El tema es que no puede, por vía parlamentaria, resolverse ese problema porque hay una iniciativa exclusiva en esa materia. En segundo término, también se podría considerar que hay una determinación de funciones, en tanto tampoco esa facultad la tiene actualmente la tesorería para el caso recién descrito. Por las dos vías que acabo de escribir, habría vicios de admisibilidad. Diputado Romero. Presidente, mire, independientemente que quedó pendiente esta norma, a mí solamente hacer una prevención. Eh, en la parte final dice la Tesorería General de la República tendrá la función de transferir a la institución de educación superior el financiamiento público asociado al instrumento, ¿ya? De acuerdo a lo regulado en la presente ley y conforme lo establezca el reglamento. Presidente, yo estoy en la Comisión de Salud y ahí me consta las deudas que tienen el Estado con los hospitales para insumos, medicamentos, sociedades médicas. Entonces, no quisiera que aquí se repitiera algo similar con las universidades. Entonces, ¿podrá ser posible, ya que se va a revisar esta norma, que el Ejecutivo ponga algún plazo de manera tal de que exista la certeza de que esa plata se le va a transferir y no estemos en un tiempo más viendo la deuda del Estado con las universidades es de tanta plata? Yo no va a estar este gobierno, ya van a ser otros, pero en el fondo, para prevenir esos problemas permanentes que tiene el Estado para pagar a los proveedores, no me gustaría que también se trasladara a las universidades. Muy bien, veamos cómo lo resuelve mañana el Ejecutivo, ¿sí? Está entonces así solicitado, pasamos al siguiente artículo, secretario. Este queda pendiente para mañana. Sí, pero hay más indicaciones. Yo no sé si... Perdón, Juan, diputado Santana. Última vez que le voy a pedir la palabra, No, está bien, presidente, no en la relación a había esto. visto. Sí, lo que pasa es que en la normativa del CAE, en el artículo 17, esto se contempla. Por eso a mí me parece como bien curioso que no esté dentro del texto presentado por el Ejecutivo. Y dado que yo considero que no le estamos entregando más atribuciones a la tesorería, sino más bien estamos estableciendo un derecho del estudiante, posteriormente trabajador, yo lo que pido es que se vote la admisibilidad. Porque creo que esta no es una norma inadmisible, creo que es una norma perfectamente admisible. Y le pido, presidente, si se puede votar la admisibilidad. No, yo no tengo ningún problema y si usted lo solicita, sí lo vamos a hacer, ¿ah? Solo pensé que el Ejecutivo podía haber recogido parte de lo que usted había Lo que dice hecho. que va a estudiar. Perdón, subsecretario, dígame. Es que, a ver, me da la impresión que el colega lo que quiere es que esta indicación sea la que se vote y no que quede una a nombre del Ejecutivo, ¿no? ¿Sí? Por lo tanto, vamos a pedir entonces, secretaria, que se vote la admisibilidad de la indicación del diputado Santana. Ya. Entonces, el que vota a favor, vota por la indicación del diputado señor Santana. Señor Cifuentes. Señor Cuello. Perdón, señor Cuello. No se le escuchó, señor Cuello. Al final. Es que ya llevo dos al final. No sé, pero bueno. Señor Donoso. Señor Mellao. Señorita Rojas. Sí, quisiera referir algo del voto.
Yo creo que la indicación tiene sentido, hubiese preferido sí que la pudiéramos revisar en conjunto con el Ejecutivo para que quedara en una redacción acordada, así que si bien sé que el diputado Santana está en su derecho y la voy a aprobar, yo hubiese preferido que la revisáramos bien. ¿Vota a favor? Ya. Señor Romero. Señor Santana. Señor Sauerbaum. Señor Sepúlveda. Señor von Mühlenbrock. Señor Sáez. Señorita Serrano. Señor Cifuentes. Señor Cuello. Señor Sepúlveda. Presidente. Fue unánime, ¿no? Diputado Santana, la ganó unánime, parece. Sí, unánime. ¿Sí? ¿Unánime? Queda entonces Aprobado. aprobada La indicación. la admisibilidad. Y hay que votarla. ¿Ahora le parece con la misma votación? ¿No? A ver, perdón. Diputado Donoso. El Ejecutivo pueda traer su indicación y vemos cómo queda mejor. Ya que el Ejecutivo ofreció hacer una indicación en el mismo sentido. Diputado Santana. ¿Estaría de acuerdo? ¿Sí? Ya, entonces vamos a dejar esta, es admisible, y mañana, dependiendo de lo que nos traigan ustedes, vamos a sancionar acá la que pueda dar un mejor resolver, el subsecretario. Bueno, presidente, como usted indique, pero habiendo usted resuelto la admisibilidad y entendiendo que nosotros tenemos la voluntad de abordar el punto de fondo, si es vuestra voluntad proceder a votarla ahora, también se puede. O sea, nosotros podríamos también venir mañana y traer una indicación nuestra. Claro. Sí. Igual, presidente, la indicación, o sea, el señor Santana, respecto de este artículo, presentó 3 indicaciones. Estamos en la primera. No, si por eso es mejor que mañana veamos cuál le parece. Digo, Diputado Santana, ¿sí? Ya, va a quedar para mañana entonces, y lo que no quita que el Ejecutivo pueda traer y recoger, ¿no es cierto?, el espíritu de lo que ha querido plasmar acá el colega Santana. A ver, colegas, mañana estaríamos, dada la urgencia que tiene el proyecto de ley, citando para las 10:30 en paralelo a la sala. Mañana, 10:30 en paralelo. La Secretaría, por la experiencia que tiene, dice que vamos a lograr refundir algunos artículos, los pocos que van quedando, y no debiéramos tener mañana problemas para poder sancionar esto en la mañana, ¿eh? Y así a la tarde avanzamos con otros proyectos que tienen urgencia. Así es que vamos a llegar hasta aquí, y vamos a citar mañana para continuar con esta discusión a las 10:30 de la mañana. Habiendo concluido la orden del día, se levanta la sesión.